Bueno, pues ya estamos transmitiendo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo a la hora que vean este programa. Esta es la lectura de la palabra de Dios en la Biblia y estamos viendo el Nuevo Testamento. Este lunes nos toca Nuevo Testamento, el libro de Hechos de los Apóstoles. Una interesante lectura de los primeros años de nuestra iglesia. Van a ver lo interesante que está y cómo cómo nos va explicando cómo la iglesia se fue pues dispersando por todo el mundo, ¿verdad? Llegó hasta Roma. Está escrito por el evangelista Lucas, ya habíamos hablado, el mismo que escribió anteriormente el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Y este es Lucas, que no fue apóstol, vuelvo a repetir, fue discípulo de Pablo, ¿sí? Entonces, ese es el contexto. Y no era judío, no era de origen judío, era de origen sirio, probablemente, o casi seguro, practicando la religión judía, porque había muchos conversos, ¿verdad? Gente de otras razas, porque vamos a hablar de los judíos como una raza, no como una religión, como una raza, y había muchos no judíos o no de la raza judía, que practicaban la religión de los judíos, la que practicaban en general los judíos, porque eran conversos. Y había conversos de todas las naciones de ese mundo, ¿verdad? Del mundo de esa época. Había romanos. Entonces, cuando los apóstoles empiezan a hablar en lenguas, la gente ya habla una lista de ahí de lugares que dicen, todos los oíamos hablar en nuestra propia lengua y hablaban de un montón de gente de otras ciudades, de otras naciones que habían estado en Jerusalén ese día o esos días para celebrar precisamente la Pascua y luego celebrar lo que ahora conocemos como la venida del Espíritu Santo, que es Pentecostés, desde aquellas épocas le llamaban Pentecostés, que es las 50 días después de la Pascua, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar como siempre pidiéndole al Espíritu Santo nos dé una iluminación para evitar que caigamos en algún error. Este, Voy a poner aquí la oración y les voy a pedir que la sigan ustedes en su corazón, ¿sí? Nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo que hay alguien que quiere entrar, déjenme ver, ¿no? No, ya no está. Bueno. Ven Espíritu Criador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Les voy a poner ahora aquí, ¿dónde está? Compartir la Biblia de Jerusalén. Eh, dice aquí, habían ido, cuando había habido una persecución después aquí vamos a regresarnos un poquito. Los que se habían dispersado a causa de la persecución originada tras la muerte de Esteban, ¿se acuerdan? El primer diácono Esteban, que lo apedrean hasta matarlo. Entonces, eso originó en cadena una persecución de todos los seguidores de Cristo, ¿verdad? En aquel tiempo se les llamaba los nazoreos o los nazarenos,
o también los seguidores del camino. Así se conocían ellos. Entonces dice aquí, tras la muerte de Esteban, llegaron a su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. Como les había dicho, originalmente los judíos no entendían muy bien y creían que el Mesías era un Mesías, que Jesús es el Mesías, era un Mesías exclusivo para los judíos. Pero había entre ellos algunos chipriotas y sirenenses que al llegar a Antioquía, Antioquía era una de las ciudades más importantes en el oriente. Estaba, y en general, en ese mundo del siglo primero, estaba Roma, estaba Jerusalén, estaba en Egipto, estaba Alejandría, eran grandes capitales, y en la costa de Siria estaba Antioquía. Dice, al llegar a Antioquía hablaron también a los griegos, o sea, a los no judíos. Entonces, primero no querían predicarle más que a los judíos y luego les empezaron a predicar también a los no judíos, o sea, los griegos. Todo lo que el que no era judío era griego. Y les anunciaron la buena nueva del Señor Jesús. Buena nueva en griego, que es como está escrito este evangelio originalmente, o está Hechos de los Apóstoles. Buena nueva se dice evangelion, y de ahí viene la palabra evangelio. El evangelio es la buena nueva del Señor Jesús. El Señor les daba fuerzas para tal cometido y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. Entonces, o sea que se estaban formando ya iglesias, en este caso en Antioquía, gracias a la predicación de los que habían huido de Jerusalén tras la muerte de Esteban. Cuando la noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, donde estaban los apóstoles, enviaron a Bernabé a Antioquía. ¿Sí? Al llegar Bernabé y ver todo lo que Dios había obrado entre ellos, se alegró y exhortaba a todos a permanecer unidos al Señor. Bernabé no era apóstol, era un discípulo, de los más cercanos a los apóstoles. Al llegar Bernabé y ver todo lo que Dios había obrado entre ellos, o sea, entre la gente de Antioquía, se alegró y exhortaba a todos a permanecer unidos al Señor con firme propósito, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Por entonces, una considerable multitud se agregó al Señor. O sea, mucha gente se acercaba, ¿verdad? ¿Y cómo se acercaban al Señor? Pidiendo ser bautizados. Era la forma como se pertenecía a esta nueva alianza. Partió después para Tarso en busca de Saulo. Saulo, que luego se llama también Pablo, era originario y vivía en Tarso. Dice, y en cuanto lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. En esos momentos ya a Pablo, o Saulo, como dice aquí, ya había sucedido aquello de que iba en camino a Damasco y se había deslumbrado y caído al suelo, quedado ciego. Lo habían llevado a Damasco de un discípulo llamado Ananías, lo había bautizado y se le habían abierto los ojos. Y luego se había ido a Arabia, principalmente donde están los nabateos, Petra, es una ciudad nabatea, y había predicado y todo, pero se había ido a Jerusalén, y en Jerusalén no lo querían porque se acordaban de él como gran persecutor de la iglesia, ¿no? Y de los cristianos. Entonces se fue a su ciudad, donde de él era, ¿verdad? Y aquí entonces, pues ahí estaba sin hacer nada, tal vez predicando ahí en las gentes de ese pueblo, ¿verdad? Entonces, en Tarso. Entonces, aquí en ese momento, Bernabé va, que lo había conocido antes desde que la vez que Pablo había ido a saludar a los apóstoles a Jerusalén,
ahí Bernabé conoció a Pablo. Y entonces dice aquí que en cuanto lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. O sea, fue a Tarso y se lo llevó a Antioquía. Ya se conocían ellos. Estuvieron juntos durante un año entero en aquella iglesia, predicando, ¿verdad? Dice, e instruyeron a una gran muchedumbre. Y viene aquí alguna frase que hay que recordar siempre. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. O sea que el nombre de cristianos, que quiere decir seguidores de Cristo, seguidores del Mesías, pues viene de los primeros años, ¿verdad? De la iglesia, los tiempos de Pablo, aquí estamos empezando con la iglesia de Antioquía, desde ahí viene. Entonces nosotros actualmente somos cristianos. Luego la gente le preguntan y no sabe qué decir porque otras denominaciones se han apropiado y se dicen cristianos, ¿no? Todos los que creemos en Cristo somos cristianos. Si te preguntan, ¿eres tú cristiano? Claro, soy cristiano católico. O sea, mi cristianismo es universal, que es lo que significa católico. Es decir, abarca todos los pueblos y abarca todo lo que el Señor nos vino a enseñar. O sea, no como los cristianos protestantes que han escogido y se han brincado ciertos sacramentos y han predicado de otra forma y han cambiado el enfoque, por así decirlo, ¿verdad? Un cristiano nunca te habla de la pasión de Cristo, de su sufrimiento, de su muerte, que nos salvó, expió nuestros pecados. No, ellos no. Y para ellos el Cristo que en sus asambleas hablan, los que se dicen cristianos protestantes, ellos hablan de un Cristo resucitado y glorioso, que perdona y que ama y que te concede y etcétera, pero no hablan de la parte dolorosa, ¿verdad? Y nosotros los católicos, por eso tenemos en nuestras iglesias no una cruz, un crucifijo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre la cruz y el crucifijo? Pues la cruz es como tienen muchos iglesias o lugares de culto protestante, simplemente de madera una cruz. En las iglesias católicas, en esa cruz está clavado Jesús, sufriendo o recordándonos lo que sufrió por nosotros para poder salvarnos. Se ofreció como sacrificio. Y los cristianos protestantes de eso no quieren hablar. Ellos hablan del Cristo resucitado y glorioso. Y nosotros sabemos que hubo que pagar un precio para nuestra salvación, ¿verdad? Entonces, ahí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Antes, ¿cómo se llamaban? Empezaron llamándolos nazoreos o nazarenos, porque seguían al nazareno. Y luego decían, son los seguidores del camino, porque en su predicación Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, aquí ya empezamos a recibir el nombre de cristianos. Somos cristianos católicos. Bueno, una vez hecha esa pequeña aclaración, Bernabé y Saulo, delegados para ir a Jerusalén. Por aquel tiempo bajaron unos profetas, o sea, profetas no que profetizaban como Jeremías, Isaías, no, eran gente que hablaba de Dios, que predicaba, de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos llamado Ágabo, movido por el Espíritu, se levantó y profetizó que una feroz hambruna azotaría toda la tierra. Y dice, es la que hubo en tiempos de Claudio. ¿Quién fue Claudio? El emperador romano. Los discípulos determinaron enviar algunos recursos según las posibilidades de cada uno para los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron y los enviaron a los presbíteros por medio de Bernabé y Saulo. Ok. Esta persona que le dicen que era profeta dijo, hay una gran hambruna y entonces aquí los discípulos que había ahí en Antioquía dijeron, hay que ayudarlos.
a nuestros hermanos que viven en Judea, o sea, Jerusalén y sus alrededores. Entonces hicieron una colecta, juntaron recursos y le pidieron a Bernabé y a Saulo, Pablo, que se los llevaran dice aquí, ¿a quiénes? A los presbíteros. Dice aquí, así lo hicieron, se los enviaron a los presbíteros por medio de Bernabé y Saulo. ¿Quiénes eran los presbíteros? Bueno, recuerden, estaban los apóstoles que hacían el papel, aparte es apóstol, pero hacían el papel de episcopos, o sea, supervisores, y habían ordenado sacerdotes. En la nomenclatura eclesiástica y en griego reciben el nombre de presbíteros, o sea, gente ordenada en orden sacerdotal por los apóstoles. Entonces, ya había presbíteros que ayudaban en la iglesia, ¿verdad? Eran los que daban los sacramentos, vamos a decir. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, le envían a estos presbíteros los recursos por medio de Bernabé y de Saulo. Bueno, por aquel tiempo el rey Herodes mandó detener a algunos de la iglesia con el propósito de maltratarlos. O sea, de vez en cuando buscaban seguidores de Cristo para maltratar y que los judíos estuvieran contentos. Mandó ejecutar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan. Fíjense, este Santiago, el hermano de Juan, fue el que los primeros años de que, bueno, Jesús subió a los cielos y los primeros años que empezó la iglesia a dispersarse por el mundo, se fue a España, ¿sí? Y allá predicó y como no avanzaba su predicación, estaba desesperado y fue donde se le aparece la Virgen María, que todavía vivía, se le aparece en Zaragoza la Virgen del Pilar se le dice porque se aparece en un pilar, en una base de mármol, ahí aparece la Virgen y le dice, no, no, no te desesperes, y le da ánimo. La aparición de la Virgen del Pilar, ahí hay una catedral, no sé si alguno de ustedes haya ido, yo estuve allá hace muchos años, ahí se venera a la Virgen del Pilar, cuando la Virgen, fue la primera aparición de la Virgen, cuando menos documentada, ¿verdad? La segunda, ¿cuál fue? La de Guadalupe, acá en México. Bueno, entonces aquí este Santiago fue inclusive el que originó el origen del famoso Camino de Santiago, porque, ok, la Virgen se le aparece, lo anima y se va hacia el norte y llega hasta, ¿cómo se llama ahí la zona esa? Finisterre, creo que se llama, el fin de la tierra, por allá al final, en el norte de España. El fin de la Tierra es un punto ya mero arriba. Sí. Y en la población de, ¿cómo se llama? Donde termina el camino de Santiago, ¿sí? Compostela, ¿Cómo? ¿Compostela? Compostela. Ahora, ahí, Sí. De Compostela. ahí, bueno, si se fijan aquí que dice, mandó ejecutar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan. Pues, bueno, Santiago después de predicar, regresa a Jerusalén y lo agarra el rey Herodes. Esto que estamos leyendo. ¿Y qué pasa? Le corta la cabeza porque lo mandó ejecutar a filo de espada. Estos compañeros de Santiago agarran esa cabeza y se la llevan a España, allá al norte, a Compostela, y dicen que ya está enterrada la cabeza de Santiago, ¿verdad? Ya. Hay una serie de historias muy complicadas, ¿no? Que se enterró la cabeza porque venían los del Islam, pero que luego aparecieron como estrellas y por eso ese lugar se llamó Campos, ¿cómo se llama? ¿Campo qué? Compostela. Campostela. Compostela es el, pero Campostela. viene de campo de estrellas o Por eso, de, porque sí, unas estrellas que se aparecían ahí marcaban el sitio donde estaba la cabeza de Santiago, Campostela, campo de estrellas. Y empezaron las peregrinaciones y los caminos que llegaban a ese pueblo, Campostela, pues hizo el famoso Camino de Santiago, ¿verdad? Bueno, pero aquí se ve por qué pasó eso. Mandó ejecutar a filo de espadas a Santiago, el hermano de Juan, se le cortó la cabeza.
El cuerpo se quedó ahí en Jerusalén, luego en algún momento se lo llevaron también para el norte, allá a donde está la cabeza. Pero ya estamos hablando tal vez siglos después. Al ver que esto agradaba a los judíos, se atrevió a prender también a Pedro. Ya, Pedro, los apóstoles no se habían ido de Jerusalén huyendo, se habían quedado escondidos, pero ahí estaban. Tras apresarlo, lo metió en la cárcel, Pedro, y confió su custodia, permítanme, a 4 escuadras de 4 soldados, con la intención de presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Pedro quedó así custodiado en la cárcel mientras la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. Herodes había decidido ya el día en que iba a presentarlo. La víspera por la noche se encontraba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas. Unos centinelas custodiaban la puerta de la cárcel. De pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. El ángel golpeó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, levántate deprisa. Al momento cayeron las cadenas de sus manos. Ahí en Roma hay una iglesia, San Pedro, ¿qué? Vinícula, ¿cómo dicen? Eh, San Pedro encadenado, más que está en italiano, y ahí están las cadenas estas, en Roma, San Pedro Viniculi, o así. Eh, le dijo el ángel, termina de vestirte y ponte las sandalias. Pedro obedeció, el ángel añadió, ponte el manto y sígueme. Salió y se dispuso a seguirle, pero no acababa de convencerse de que era real cuanto hacía el ángel, pues se figuraba estar ante una visión, o sea, no creía lo que le estaba pasando. Una vez atravesadas las primera y la segunda guardias, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se les abrió por sí misma, salieron y tras recorrer una calle, el ángel desapareció de pronto de su vista. Pedro volvió en sí, pensó, ahora me doy cuenta realmente de que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de las manos de Herodes y de todos lo que esperaban hacerme los judíos. Conscientes de su situación, marchó a la casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde se hallaban muchos reunidos en oración. Vamos a parar ahí tantito. Yo les había dicho que en el Evangelio de San Marcos dice que había un muchacho en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní, tapado, durmiendo junto con todos los apóstoles. Cuando llegan a perseguir a Jesús, agarrar, a prender a Jesús, todos salen corriendo y él por poco lo agarran, pero lo agarraron de la sábana y salió corriendo y dejó ahí la sábana y salió corriendo. Dice que salió desnudo. Bueno, vamos a pensar en paños menores, ¿verdad? Ese muchacho es Juan, por sobrenombre Marcos. Juan Marcos, para no confundirlo ni con Juan ni con Marcos. Es Juan Marcos. Entonces, este muchacho era hijo de María, que era la madre, que es la dueña del lugar donde se hizo la última cena. Por eso este muchacho andaba ahí con los apóstoles, porque en su casa había sido, sí, la última cena. Bueno, y era de familia acomodada, vamos a llamar. Para empezar, pues era una casa grande, que cabía mucha gente, dice, donde se hallaban muchos reunidos en oración. Además era una casa de varios pisos, estaba la última cena fue en el segundo piso. Y era una casa importante, tan importante que esa familia, la de Juan Marcos, era conocida del sumo sacerdote Caifás. Por eso llega Pedro y llega este Juan Marcos. Llegan a donde está la casa de Caifás siguiendo a Cristo y los paran en la puerta.
y dejan entrar a Juan Marcos. No más que Juan Marcos, el apóstol, al evangelista, al hacer su evangelio, no quiere él darse mucho paquete, entonces dice, entró entonces el discípulo conocido del sumo sacerdote, pero era él. Juan Marcos, conocido del sumo sacerdote, lo dejan pasar, a Pedro lo detienen y luego Juan Marcos le dice al portero, viene conmigo y ahí es donde también entra Pedro, ¿verdad? Entonces, vamos ligando muchos puntitos que si leemos el Evangelio 3, 4 veces, es cuando vamos a empezar o los Evangelios, empezamos a cuadrar las cosas. Entonces, consciente de su situación, marchó a la casa de María, se llamaba María, la madre de Juan, por sobrenombre Marco, donde se hallaban muchos reunidos en oración. Llamó a la puerta del vestíbulo y salió a abrirle una sirvienta llamada Rosa. Este reconoció la voz de Pedro, pero fue a tal su alegría que no le abrió, sino que entró corriendo a anunciar que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron, estás loca, pero ella insistía en que era verdad, porque Pedro estaba en la cárcel. Los otros comentaban, ¿será su ángel? Pedro, entre tanto, seguía llamando. Al abrir la puerta y verlos, quedaron atónitos. Él les hizo señales con la mano para que no se levantase la voz, para que no levantasen la voz. Y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Antes de irse les dijo, comunica esto a Santiago. ¿Cuál de los Santiagos? El que habían cortado la cabeza era Santiago el mayor, hermano de Juan, hijos de Zebedeo. Comunica eso a Santiago. ¿A qué Santiago se está refiriendo aquí? Santiago el menor, el primo del Señor Jesús, ¿sí? Y que estaba a cargo de la iglesia en Jerusalén, haciendo era la cabeza de esa iglesia, porque estaba permanentemente en Jerusalén, mientras que los demás apóstoles pues se regaban por toda la zona, por todo el oriente, ¿verdad? Predicando la palabra. Entonces, comunicad eso a Santiago y a los hermanos. A continuación salió y marchó a otro lugar. O sea, díganles que ya salí y se fue Pedro a otro lugar. Cuando se hizo de día, se formó un alboroto no pequeño entre los soldados. Se preguntaban qué habría sido de Pedro, porque no estaba en la cárcel. Herodes ordenó que lo buscaran, pero al no ser encontrado, procesó a los guardias y mandó a ejecutarlos. Después bajó de Judea a Cesarea y se quedó ahí. O sea, Pedro se fue a Cesarea o Cesarea y se quedó ahí. Muerte de Herodes. Estaba Herodes fuertemente irritado con los de Sidón y Tiro, que eran unas ciudades fenicias que están en la costa, al norte de Israel. Estos de común acuerdo se le presentaron y tras ganarse el favor de Blasto, camarlengo del rey, solicitaron hacer las paces, pues su país se abastecía del territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con el manto real y sentado en la tribuna, comenzó a arengarlos. La gente estalló entonces en aclamaciones. Es un Dios el que habla, no un hombre. Pero inmediatamente fue herido por el ángel del Señor por no haber cedido la gloria a Dios. Herodes quedó convertido en pasto de gusanos y expiró. O sea, tuvo una muerte terrible, ¿verdad? Engusanada. Entre tanto, la palabra de Dios crecía y se propagaba. Bernabé y Saulo volvieron una vez cumplido su ministerio en Jerusalén, o sea, regresaron a Antioquía, trayéndose consigo a Juan por sobrenombre Marcos. ¿Sí? Acuérdense que Marcos se va a convertir en discípulo y secretario y seguidor de Pedro. Pero aquí el primero que se lo lleva es Pablo, Saulo. Le dice, vente. Se lleva consigo, me refiero a
Pablo, Saulo, se lleva consigo a Juan por sobrenombre Marcos. O sea, primero fue discípulo de Pablo. Luego va a pasar algo, lo vamos a ver más adelante, y ya ahora es discípulo de Pedro. Cuando hablo de discípulo es un secretario, alguien pegadito y que viaja y convive con él 24 horas, ¿verdad? Bueno, en la iglesia establecida en Antioquía había profetas y maestros. Vamos a ver qué es eso de profetas y maestros, porque en la terminología de la iglesia eclesiástica, pues hablan de episcopos, que quiere decir supervisores, hablan de presbíteros, que quiere decir hombres de edad adulta, de mayor edad, ¿verdad? Presbíteros. Y se habla de diáconos, que son servidores, que son para ayudar a los episcopos, a los obispos. Pero aquí hablan también de profetas y maestros. Entonces vamos a ver qué dice aquí. Sobre los profetas, ves, no sé qué, el 11:27. El carisma propio del maestro o didáscalo le hace apto para dar a sus hermanos una enseñanza moral o doctrinal normalmente basada en las escrituras. Los 5 profetas y maestros enumerados representan al gobierno de la iglesia de Antioquía. ¿Sí? Y ahí está la lista. Como estos últimos, parece que los 5 de Antioquía son judíos helenistas, con judíos helenistas. ¿Qué pasó? Pues eran gente que predicaba y enseñaba la palabra, ¿sí? No estaban ordenados como diáconos, ni como sacerdotes, ni como nada. Simplemente ellos ayudaban. Algo pasa aquí. A ver. Ellos ayudaban con prédicas, o sea, llevaban la palabra. ¿Sí? Bernabé, Simón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manahén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. ¿Quiénes son estos? Los profetas y maestros, el nombre de estos profetas y maestros. O sea, había otro, un Saulo, pero no era Pablo, ¿verdad? Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que he decidido encomendarles. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, viajaron a Seleucia, donde embarcaron rumbo a Chipre. Llegados a Salamina, se pusieron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Continuaban también con la ayuda de Juan. O sea, Juan Marcos iba con ellos. Después de atravesar toda la isla, llegaron a Pafos, donde encontraron a un mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Bar Jesús, sí, en el idioma judío quiere decir hijo de Jesús, que no tenía nada que ver con el Señor Jesús, que vivía con el procónsul Sergio Paulo, un hombre prudente. Este, deseoso de escuchar la palabra de Dios, mandó llamar a Bernabé y a Saulo, pero se les oponía el mago Elimás. Eso quiere decir su nombre. Pues acuérdense que en aquellas épocas usaban varios nombres. Por ejemplo, aquí era Bar Jesús, pero también se conocía como Elimás, que intentaba apartar al procónsul de la fe. Entonces Saulo, llamado también Pablo, que se usaban nombres, dependiendo con quién estuvieran tratando, si eran judíos o si no eran judíos, usaban un nombre o el otro. Aquí entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno de Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo: Tú que rebosas por todas partes engaño y maldad, hijo del diablo, enemigo del bien,
¿cuándo vas a dejar de torcer los rectos caminos del Señor? Porque se les oponía, no quería que le predicaran a este procónsul romano, ¿verdad? Ahora comprobarás lo que puede hacer contigo la mano del Señor. Vas a quedarte ciego sin poder ver la luz del sol durante un tiempo determinado. Al instante se abatieron sobre él oscuridad y tinieblas y empezó a dar vueltas buscando a alguien que le llevase de la mano. Al ver lo ocurrido, el procónsul creyó impresionado por la doctrina del Señor. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Pergue de Panfilia. Pero Juan Marcos, se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. O sea, ya no siguió con Pablo, por algo que vamos a ver más adelante. Pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. Mientras que ellos, partiendo de Perge, llegaron a Antioquía de Psidia, otra Antioquía. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Después de la lectura de la ley y los profetas, que es lo que se leía ahí en las sinagogas, en el culto judío, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación por el pueblo, hablad. Se los invitaron a ver, pasen al frente a hablar. Pablo se levantó, hizo señal con la mano y dijo: Israelitas y cuantos teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo Israel eligió a nuestros antepasados, engrandeció al pueblo durante su permanencia en el país de Egipto y lo sacó de ahí con su poderoso brazo. Durante unos 40 años los rodeó de cuidados en el desierto. Después, tras exterminar a 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su tierra por unos 450 años. Después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Está dando una historia muy breve, brinca muchas etapas, pero nos va llevando de la mano con la historia del pueblo, ¿verdad? Luego pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Depuso a este y le suscitó por rey a David, de quien precisamente dio este testimonio. He encontrado a David, el hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, que realizará todo lo que yo quiera. De su descendencia, Dios, según la promesa, ha suscitado para Israel un Salvador, Jesús. Pues es muy importante esto. Dice, yo le daré las llaves del reino de David y su reino no tendrá fin. Aquí está. De su descendencia, Dios, según la promesa, ha suscitado para Israel un Salvador, Jesús. O sea, por el lado paterno, vamos a llamarle, por el lado de José, San José. San José era de la familia descendiente del rey David y era el que ostentaría el título, ¿verdad? Si existiera todavía el reinado de David. Al morir él, pues su sucesor es su hijo, ¿verdad? ¿Quién es su hijo? Jesús. Entonces Jesús tenía el derecho por línea directa con David, con el rey David, al trono de Israel. Dice, de su descendencia Dios, según la promesa, ha suscitado para Israel un Salvador, Jesús. Juan predicó como precursor antes de su venida, un bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. Fíjense lo importante. Está hablando de Juan el Bautista. Predicó un bautismo de conversión, porque el bautismo de Jesús es un bautismo de perdón. Perdona pecados. Aquí nada más dispone el corazón de la gente a convertirse, pero no perdona. Al final de su carrera, Juan decía, yo no soy él que vosotros os pensáis. Sabed que viene detrás de mí uno a quien no soy digno de desatar las sandalias de los pies. Hermanos, hijo de la raza de Abraham
y cuantos entre vosotros teméis a Dios. O sea, los judíos y los conversos. A vosotros ha sido enviada esta palabra de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron sin saberlo las escrituras de los profetas que se leen cada sábado. Aunque no hallaron en él ningún motivo de condena, pidieron a Pilato que le hiciera morir. Y cuando hubieron cumplido todo lo que estaba escrito respecto a él, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó entre los muertos. Él se apareció durante muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. También os anunciamos la buena nueva, evangelio, de que la promesa que Dios hizo a los antepasados la ha cumplido en nosotros los hijos al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y lo resucitó de entre los muertos para que nunca experimente la corrupción conforme a la declaración. Os daré las cosas santas de David, las verdaderas. Por eso, dijo también en otro lugar, no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Ahora bien, David, después de haber cumplido durante su vida la voluntad de Dios, murió, se reunió con sus antepasados y experimentó la corrupción. En cambio, aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción. Tened pues entendido, hermanos, que por medio de éste se os anuncia el perdón de los pecados y la total justificación que no pudiste obtener por la ley de Moisés. O sea, ser justificado es ser salvado. Y por la ley de Moisés, dice, no pudiste obtener por la ley de Moisés. Lo estás obteniendo por medio de Jesús. La obtiene por medio de él todo el que cree. Cuidad, ciudad, pues, de que no, pero estoy leyendo mal ya. Cuidad, pues, de que no sobrevenga lo que dijeron los profetas. Mirad los que despreciáis, asombraos y desapareced, porque en vuestros días yo voy a realizar una obra que no creeréis aunque os la cuenten. O sea, la muerte y resurrección de Jesús. Al salir les rogaban que volviesen el sábado siguiente para hablarles de estas cosas. Disuelta la reunión, muchos judíos y prosélitos, o sea, los prosélitos son los conversos, que adoraban a Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos y les animaban a perseverar fieles a la gracia de Dios. Estas primeras predicaciones de Pablo, y ya había habido otra de Pedro, fuera de cuando vino el Espíritu Santo y en otras ocasiones, es lo que se conoce como el primer aviso. O sea, antes de exponer cosas más complicadas o más difíciles, o sea, como lo que manda Jesús, lo que habló del matrimonio, los sacramentos que instituyó, etcétera. Lo primerito es Jesús es el Mesías, hombre, Dios y hombre verdadero. Murió por nosotros, resucitó para salvar. Lo básico. Si no crees en Jesús como Dios y hombre verdadero, pues no estás creyendo, ¿verdad? Si no crees que Él murió y resucitó, no estás creyendo en lo que Él vino a enseñarnos. Si no crees que Él está en los cielos, no estás creyendo. Entonces, lo básico es eso, ¿verdad? Les enseñaba lo básico. Entonces decía esta predicación, esto es lo básico. ¿Y qué pasa? Una vez que oyen eso, dicen, al salir les rogaban que volviesen el sábado siguiente para hablarles de estas cosas.
O sea, los, oían esto y dicen, quiero saber más, pero esta primera entrada es muy importante. Pablo y Bernabé se dirigen a los gentiles. El sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Pues sí, había corrido la voz de todo lo que habían predicado. Los judíos al ver a la multitud se llenaron de envidia. ¿Por qué? Porque en esa multitud había judíos y no judíos, ¿verdad? Y contradecían con palabras insultantes cuanto Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: era necesario anunciaros a vosotros, en primer lugar, la palabra de Dios, pero ya que la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, hemos decidido dirigirnos a los gentiles. O sea, los judíos, encabezados por estos dirigentes, estaban poniendo trabas, ¿verdad?, a la predicación. Así nos lo ordenó el Señor. Te he puesto como luz, como la luz de los gentiles, para que tú seas la salvación hasta el fin de la tierra. O sea que la salvación no viene exclusivamente para los judíos, sino para toda la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron, o sea, los no judíos, y se pusieron a alabar la palabra del Señor. Y creyeron cuantos estaban destinados a una vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos incitaron a algunas mujeres piadosas de la nobleza y, y a los principales de la ciudad. Promovieron entonces una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de su territorio. Estos sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y se fueron a Iconio. Los discípulos, en cambio, los discípulos, en cambio, se quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Quiénes son esos discípulos? Los que acogieron con fe la palabra que predicaron los Bernabé y Pablo. Tras llegar a Iconio, entraron como de costumbre en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que gran multitud de judíos y griegos abrazaron la fe. Lo mismo, esa entrada de quién es Jesús. Pero los judíos que no habían creído excitaron y envenenaron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron ahí bastante tiempo, hablando con valentía del Señor, que confirmaba todo lo que predicaban sobre la gracia de Dios, concediéndoles obrar por sus manos signos y prodigios. O sea, hacían milagros, básicamente curaban enfermos. A los poseídos por espíritus malignos los liberaban. Y eso pues veían los judíos y los no judíos, que era gente que tenía poder de Dios, ¿verdad? La gente de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Pero judíos y gentiles, junto con sus jefes, se unieron finalmente para ultrajarlos y apedrearlos. Ellos, al enterarse, huyeron a las ciudades de Licaonia, a Listra y Derbe y a sus alrededores. O sea, se fueron de ahí de Iconio. También aquí se pusieron a anunciar la buena nueva. Y aquí hay un ejemplo del poder, ¿verdad? Del Espíritu Santo en ellos. Había en Listra un hombre tullido de pies, cojo de nacimiento, que nunca había andado. Un día, escuchando hablar a Pablo, Pablo se quedó mirándolo fijamente y, viendo que tenía fe para ser curado, le dijo con fuerte voz: ponte derecho sobre tus pies. El hombre se levantó de un salto y se puso a caminar. Fíjense una cosa que aquí lo dice. Un día, escuchando hablar a Pablo, un día estaba escuchando hablar a Pablo. Pablo se quedó mirándolo fijamente y, viendo que tenía fe para ser curado. Es muy importante. El Señor hace milagros, pero pide que tengamos fe. Aquí lo mismo con Pablo, ¿verdad? Pablo le va a conceder
ser curado, pero que tenga fe. O sea, nos pide, pon de tu parte algo, fe. Yo te ayudo, pero ten fe, ¿verdad? Ten fe en el poder de Dios, en el Espíritu Santo. Entonces dice, viendo que tenía fe para ser curado. ¿Por qué? Porque de alguna forma el milagro requiere la fe de quien lo recibe. La gente al ver lo que Pablo había hecho empezó a gritar en Licaonio: los dioses han bajado hasta nosotros en figuras de hombre. A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era quien dirigía la palabra. El sacerdote del templo de Zeus, que hay en la entrada de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y rodeado de la gente se disponía a ofrecer un sacrificio. Al cabo, al oírlo los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigos, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos también hombres, de igual condición que vosotros, que os predicamos que abandonéis estas cosas vanas y os volváis a Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. O sea, veían que lo estaban considerando como semidioses, por llamarle de una forma, y ya les iban a hacer un sacrificio de un toro. Dice, en las generaciones pasadas Dios permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, o sea que cada quien creyó lo que quiso, si bien no dejó de manifestarse derramando bienes, enviando desde el cielo lluvia y estaciones fructíferas, concediéndoos el sustento y llenándoos de alegría. Con estas palabras pudieron impedir a duras penas que la gente les ofreciera un sacrificio. Vinieron entonces de Antioquía e Iconio algunos judíos que tras convencer a la gente, lapidaron a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándole por muerto. Imagínense cómo las piedras que le tiraron. Pero él se levantó y regresó a la ciudad rodeado de los discípulos. Al día siguiente marchó con Bernabé a Derbe. Después de evangelizar aquella ciudad y conseguir bastantes discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confortando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe y diciéndoles: es necesario que pasemos muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Designaron presbíteros en cada iglesia, lo que les decía. Presbítero es que quiere decir de edad avanzada o de edad, ¿verdad? Gente de respeto, que equivale a los sacerdotes actualmente, se les conoce también como presbíteros, ¿verdad? Y después de hacer oración acompañado de ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesaron Psidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Pergue la palabra y bajaron a Talia. Ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. Al llegar a su llegada, reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho juntamente con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Ahí permanecieron bastante tiempo en compañía de los discípulos. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí en el 15. Voy a apuntarlo. ¿Algún comentario o quieren repasar algo? Yo, Fernando, Adelante. cuando se dice que Pablo ve la fe en el lisiado, en el tullido aquel, Ujú. pero yo también pienso la fe que tenía que tener él mismo al aventarse el paquete de decirle, levántate. Así es. O sea, cómo traía él la fuerza del Espíritu Santo para sentirse en esa seguridad de decirle, levántate al tullido aquel, Digo, imagínate que hubiera dicho, levántate y y no no pasa se nada. levanta.
y no y pasa haces el nada. ridículo. No, Sí, tiene que tener mucha fe en lo que le mandó Dios, Jesús. Jesús, ve y sí, sí. predica, ve y Y habla. luego, y luego ahí mismo que los consideran dioses, la tentación terrible. Imagínate quedarte en esa ciudad y que te consideren Dios y a vivir como rey, A vivir este, la vida loca. a vivir la vida. Exactamente. Sí, pero fíjate, también en los tiempos de Jesús, Jesús siempre también veía si había fe. ¿Fe en Ujú. qué? En que iba a recibirse ese milagro. ¿Sí? O sea, Sí, y vamos a hablar, olvídate ya del tiempo bíblico, vamos a hablar de estas épocas actuales. Le pedimos a Dios que nos ayude, pues tenemos que tener fe que Él nos va a ayudar. Y, primero, fe en que si Él quiere, nos va a ayudar, si es lo que conviene para nosotros, ¿verdad? Porque no le estamos ordenando, ¿verdad? Si tú quieres, de- si tú quisieras, ¿verdad? Yo te pedimos que me ayudes. Y yo tengo fe en que si tú quieres, me vas a ayudar y todo esto va a suceder, ¿verdad? O sea, hay que tener fe, ¿sí? Cuando oremos, hay que orar con fe. Orar es precisamente hablar con Dios y decirle, Señor, estoy en tus manos, pero necesito que me ayudes, ¿verdad? Yo sé que si tú quieres, esto se va a solucionar, ¿verdad? O sea, yo tengo fe en que tú puedes hacerlo, ¿verdad? Y así vemos los milagros que hizo Jesús y en todos los lados necesitaba la fe. Y dice por ahí alguno de los evangelios, y como ahí no había mucha fe, hizo pocos milagros. O sea, solamente hizo milagros con la gente que tenía fe. La que no tenía fe, pues no. y ahorita que dices, no le estás ordenando, ¿verdad? No, no. Pero tampoco, luego yo veo casos de gente Ujú. eh, que yo te prometo que si me cumples esto que te estoy pidiendo, entonces yo voy a Ujú. X cosa, voy a ir a misa todos los días durante todo el Ujú. año. Ujú. O algo que ya no veo, porque yo de niño veía, eran las señoras que se vestían de hábito durante el buen Ándale, sí. tiempo. Sí. Sí, ¿te acuerdas de eso? Sí, Que fue, sucedía. fue en los tiempos que hubo la epidemia de poliomielitis. Fíjate, yo Muchas personas que tenían hijos con polio, señoras, entre ellas mi mamá, hicieron una promesa, creo que a la Virgen del Carmen, y andaban con un hábito rosa y una cosa así rara. Pero había muchas señoras porque había una epidemia terrible de poliomielitis. sí, 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 sí. Y luego te vas hasta los casos de gente que ofrece, pero condicionado a, A ver, y si no, porque si no me haces el milagro, no olvídate, no voy a no voy a caminar de hacer lo que te haga. rodillas, ni voy a, ¿verdad? Imagínate ahí qué forma tan fea, vamos a llamarle fea, de pedirle a Dios misericordia y ayuda, ¿verdad? No. Dios lo hace todo por amor. ¿Tú crees que a Dios le va a importar tu promesa? No, hombre. Te va a ayudar si le y si no prometas le o no le cumples, prometas. y si no le cumples, te va a devolver, o sea, Así es. le va a dar No, para pero atrás digo, al. no necesitas. Ahora, si tú, por agradecimiento después de que Dios te concedió el milagro que le estás pidiendo, pues pero ya eres tú por agradecimiento, buscas una mayor cercanía con Él, ¿verdad? Y vas a misa todos los días o lo que sea, ¿verdad? Lo que te mueve el corazón. Pero es por agradecimiento, Señor, tengo que venir a agradecerte lo que has hecho por mí. Pero Dios no te va a decir, si haces esto, entonces yo haré esto. No, si no, no es una transacción lo que estás haciendo con Dios. Le estás Exactamente, no es suplicando su comercio, ayuda, suplicando su ayuda, teniendo fe que si Él quiere, lo va a hacer. y Ahora, si te conviene. o si, anda, si tienes fe, lo va a hacer, si te conviene. Ahora, a lo mejor no te lo hace y entonces empiezas tú a pensar, bueno, pero ¿por qué no? Entonces ahí es donde tienes que tener fe también de que Dios hizo lo mejor para ti. ¿Por qué? Porque
no convenía más lo que Dios quiere que lo que tú estás pidiendo. Y a lo mejor en ese momento no te das cuenta. Oye, pero te dije, voy a inventar, ¿no? Que le diera salud a mi mamá, ¿verdad? Y la mamá, pues desgraciadamente, o lo que sea, fallece, ¿verdad? Oye, señor, espérate, lo que le voy a dar a tu mamá ahorita que murió es millones de veces mejor que la vida que hubiera tenido aquí contigo. ¿Por qué? Pues Exacto. porque ya estaba en una situación médica difícil, la edad, lo que tú quieras, ¿no? ¿Por qué te la llevaste? Pues lo que le estoy ofreciendo o dando aquí en el reino de los cielos, en mi reino, es millones de veces, infinitamente mayor que el bien que tú pedías para ella. Tú pedías la salud del cuerpo, yo le estoy dando la inmortalidad. Entonces hay que tener fe, que si no lo hace, es por algo. Le pedimos con fe que lo haga, pero si no lo hace, tener fe que lo que él haga es lo que más nos conviene. Entonces, como dice, pongámonos en las manos del Señor, ¿verdad? Ahora, luego queremos dirigirle a Dios, hace esto, oye, estoy vendiendo una casa, Señor, que se vende la casa. Espérate, espérate, espérate. Dios no arregla esos asuntos así, ¿verdad? Le pedimos cosas materiales. No, espérate, cálmate. Señor, ayúdanos en la situación que estamos. Ya. No le digas a Dios cómo te ayude. Déjalo que Él te ayude como Él sabe que es lo mejor, ¿verdad? A lo mejor, ok, no se vendió la casa que tanto urgía para obtener dinero, pero por otro lado, te sucede algo que te dio los recursos necesarios para salir adelante. Entonces, oye, pues sí, se solucionó la situación. No como yo pedía, pues no, porque Dios no va a hacer las cosas. Como dicen, deja a Dios ser Dios, ¿verdad? Déjalo. Sí, Es sí. Dios, Él sabe, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra cosita? Lo de Juan Marcos a mí me gustó mucho porque se va ligando una cosa con otra, ¿verdad? Y ese Juan Marcos es nada más ni nada más que el evangelista Marcos, ¿verdad? Bueno, ¿alguna cosita? No, nada. ¿Ya? ¿Cansados? No, Bueno, listo. cansados. Bueno, Listos. este, el, Hablamos pro- el... el Que próximo te, que lunes, te vaya muy bien, Juan Carlos. sí, Gracias. que todo salga bien, nuestras oraciones para que todo salga bien. ¿Cuándo dices El que es la jueves. operación? El jueves. El jueves por ahí de mediodía me dijeron que me presentara a las 11 y que como a la 1 y cacho iniciar Y son la cirugía. varios días de hospital. Pues el doctor dijo que no era gran cosa, Ah, bueno, ok. que yo calculo que van a ser unas 2 noches. Como va a Ujú, ser en la tarde, a lo mejor son 3 noches, porque ujú, pues la ujú, primera noche apenas estás, ujú. como que no cuenta, ¿no? Pero bueno, pues eso Bueno, ya se los dejo a ellos que lo decidan. Yo haré bueno, lo que me ordenen. que todo salga bien. Gracias, Amigos, nos gracias, vemos Dios saludos, mediante el próximo lunes. Gracias. gracias.